Y así les damos la bienvenida a este foro UNIR, donde hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, la industria del futuro. Y cuando pensamos en la industria del futuro, obviamente tenemos que contemplar aspectos tales como cómo podemos imaginar que van a ser las fábricas que veremos en pocos años. Estamos en una era donde la inteligencia artificial ocupa hoy todos los titulares a nivel global. ¿Y qué hará la inteligencia artificial? ¿Será capaz, como esa irónica fotografía publicada donde se mostraba un edificio y le decía, hey, ChatGPT, construye tú este edificio? La inteligencia artificial será capaz también de desarrollar esas manos y brazos a través de robots que podrán ir ocupando muchos espacios que todavía están en manos de los seres humanos. Bueno, el tema claramente es muy interesante y por eso queremos invitarte a que a lo largo de este foro, también si quieres comentar, puedes a través del chat dejarnos tus comentarios. Tenemos unos invitados, ya que este foro se divide en tres partes. Y en esta primera parte quiero ya saludar a nuestro invitado, que es Manuel Serrano Rodríguez, a quien le vamos dando la bienvenida y es Digital Enterprise Siemens, de Digital Enterprise Siemens Sociedad Anónima. Quiero saludar a Manuel y darle la bienvenida a este foro. Un placer tenerte aquí en UNIR. Pues muchísimas gracias. El placer es mío sin duda. Encantado de estar aquí hoy en el foro y bueno, con muchas ganas, ¿no?, de compartiros la visión de Siemens de la industria 4.0, de las fábricas del futuro y en general de la transformación digital, ¿no?, que estamos viendo en el sector. Bueno, precisamente tú nos lo estás adelantando. Vamos a hablar de esa industria 4.0 y sobre todo a partir de vuestra experiencia de una compañía de primer nivel mundial, reconocida en todo el mundo, que nos hables y nos cuentes un poco sobre, bueno, cómo serán esas fábricas del futuro. Te escuchamos. Muchas gracias de nuevo. A ver, traía una pequeña presentación introductoria, ¿no?, para hablaros el porqué, ¿no?, de esta digitalización, esta industria 4.0. Como todas las demás revoluciones industriales, la cuarta revolución industrial, lo que comúnmente llamamos industria 4.0, surge para hacer frente a una serie de retos que no paran de crecer, ¿no? Eh, Antes nos preocupamos de la velocidad a la que éramos capaces de producir, de aumentar la eficiencia, la escala, la calidad de nuestros productos y de que la fábrica siempre estuviera disponible, ¿no?, de que nunca se parara la producción. Hoy a estos retos pues ya le empezamos a añadir otras cosas como lo son la personalización de todo lo que fabricamos. Imaginad, ¿no?, por ejemplo, unas Adidas que lleven nuestro nombre, unas iniciales grabadas, pero que esto no suponga sacrificar ni un ápice de la calidad que defina estos productos. Tenemos también la enorme presión de los costes que van incrementándose al mismo ritmo que el coste general de la vida. Nos estamos encontrando a clientes que miran al euro en pedidos de miles y cientos de miles, ¿no?, y que ya no pueden permitirse pues pagar por más de lo estrictamente necesario. Y sobre todo tenemos el reto de la sostenibilidad. La sostenibilidad que ha dejado de ser un añadido o una obligación social y se ha convertido en una parte integral imprescindible de nuestro negocio, ¿no? Tenemos que producir más, de manera más compleja, pero con menos recursos. Entonces, bueno, empieza a ser complicado el tener una estrategia, el tener herramientas que sean capaces de abarcar todos estos retos y sobre todo en un entorno como el nuestro, ¿no?, un entorno industrial que muchas veces es muy conservador. Entonces, bueno, entrando ya en materia, ¿de qué va, no?, el tema este de la transformación digital, la industria 4.0? Siemens tiene muy clara la respuesta y es que la industria 4.0 es aquella que trata de aprovechar todo el potencial de los datos que se están generando en las fábricas, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en tres fases. La primera va a ser captar estos datos, es decir, tener una buena sensorización y conectividad que nos permita disponer de una buena calidad del dato. La segunda sería entenderlos mediante herramientas analíticas, de visualización, de inteligencia artificial, que nos van a permitir detectar esas oportunidades de mejora que podemos encontrar en la producción. Y la última sería utilizar toda esta información, todo lo aprendido en el paso anterior, para introducir dichas mejoras y cerrar ese ciclo de optimización continua. Es
Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Os traigo aquí que una fábrica típica genera hasta 2.200 terabytes de datos en un solo mes. O sea, una cantidad absolutamente descomunal y que equivale, pues como veis, ¿no? A casi 500.000 de películas en la plataforma de streaming pues, que utilicéis, ¿no? Netflix o similar. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo serían o cómo son las fábricas del futuro? Porque las tenemos ya aquí, ¿no? Son aquellas que integran datos, integran automatización, súper importante al final, el negocio core casi de Siemens es la automatización, y todo esto lo integran con herramientas digitales, ¿no? Herramientas que nos van a permitir tomar decisiones de manera más rápida y más eficiente. Y estas herramientas digitales es lo que en Siemens conocemos como gemelo digital. Entonces, la definición oficial, ¿no? de un gemelo digital, pues es esa representación virtual de un objeto, sistema o proceso del mundo real y que vamos a utilizar para simular, predecir, optimizar su funcionamiento. Son modelos al final, modelos matemáticos, modelos estadísticos, incluso modelos gráficos, ¿no? Modelos 3D y similar, pero que se van a basar en datos reales, datos capturados mediante los sensores y los dispositivos IoT que tenemos en las fábricas. Entonces, con un gemelo digital puedo trasladar esa parte de lo que hasta ahora habíamos estado haciendo en el mundo real, en el mundo físico, a un entorno virtual. Y en este entorno vamos a poder ganar muchísimo en agilidad y evitar que los errores nos cuesten tan caros. Es decir, si me equivoco, no pasa nada, empiezo de nuevo. Entonces es un entorno donde tenemos mucha más capacidad de reacción y podemos innovar a un ritmo mucho más alto también. Entonces distinguimos en Siemens entre tres tipos de gemelo digital. El primero va a ir enfocado al diseño y a la simulación de los productos, y como tal lo vamos a llamar gemelo digital del producto. El segundo va a tratar la fabricación de estos productos, es decir, cuál es el proceso que sigo desde la materia prima hasta la obtención del producto final, y a este lo vamos a llamar gemelo digital de la producción. Y el tercero nos va a proporcionar información con datos operacionales, datos reales que se están generando una vez que pongo en marcha la producción real. Y es el que nos va a permitir pues, introducir mejoras y optimizar sobre los otros dos gemelos y sobre el mundo físico, ¿no? Sobre la producción real. Y a este último lo conozco como gemelo digital de la operación. Entonces, bueno, el objetivo es, como veis aquí, ¿no? Crear este ciclo continuo infinito de diseño, fabricación y optimización. Viendo cada uno muy brevemente por separado, y empezando por el gemelo digital del producto, ¿no? Que como decía, pues supone el diseño, la simulación y la validación digital de estos productos antes de traerlos al mundo real. Aquí encontramos, por ejemplo, herramientas de diseño asistido por ordenador, que me van a permitir definir curvas y superficies de los componentes que conforman mi producto. Voy a disponer de soluciones de ingeniería y simulación, ¿no? Donde definimos no solo la geometría, sino también, por ejemplo, el material. Y cómo responde este material a condiciones térmicas, de presión, de apilamiento, ¿no? Imaginaos que tengo botellas y quiero ver cómo van a reaccionar a un apilamiento. Pues todo este tipo de herramientas me permiten simular eso, ¿no? Mecánica, fluidodinámica, transferencia de calor, diseño eléctrico, diseño electrónico, incluso gestionar el software que podría tener embebido estos productos, ¿no? Si es que lo hubiera. Y bueno, en el vídeo se muestran lo que serían piezas mecánicas, ¿no? Lo que llamamos industria discreta, pero también tenemos gemelos digitales de productos, por ejemplo, alimenticios o productos farmacéuticos, compuestos definidos por recetas e ingredientes y para los cuales también tenemos soluciones que permiten pues, gestionar estas recetas y testear cambios en la formulación para ver cómo esto afecta al producto final. Una vez que hemos definido el qué, vamos a pasar a estudiar el cómo, ¿no? Un gemelo digital de la producción que me proporciona una representación virtual del proceso para fabricar este nuevo producto. Y este gemelo también lo vamos a definir a tres niveles. El primero sería el nivel de máquina, representando un equipo o una máquina individual, imaginad una máquina de mecanizado, por ejemplo, y que se enfoca únicamente en el rendimiento y estado de este equipo. Luego tendríamos el nivel de celda o línea de automatización, donde vamos a poder validar, pues, por ejemplo, la configuración de robots para que no colisionen entre ellos, para que se respeten las distancias de seguridad, pero también vamos a poder simular trabajos humanos, ¿no? Por ejemplo, para estudiar pues, las posturas y las posiciones de este trabajo y comprobar cómo ello afecta a la ergonomía y a la salud física de los trabajadores. Y el último nivel sería el de toda la planta, donde ya analizo pues, flujo de materiales, trayectorias de robots móviles, de AGV que pueda haber por la planta, y en general asegurarme de que no haya cuellos de botellas en los flujos de materiales de mi producción.
Entonces, con este gemelo digital puedo simular escenarios hipotéticos, lo que llamarían en inglés el what if, ¿no? Que nos permiten comprobar distintas configuraciones e introducir estos cambios sin miedo a equivocarnos o a retrasar la producción en el mundo real. Y esto es lo que vamos a conocer como una puesta en marcha virtual, es decir, comprobar que todo funciona bien en el mundo digital antes de traerlo e implementarlo en el mundo real. Y estos dos gemelos, el del producto y producción, existen antes de la realidad, ¿no? Antes de que creemos algo de verdad en el mundo físico. Pero una vez que los traemos al mundo real, se da otro fenómeno interesante, y es que empezamos a ver cómo todo esto que hemos creado digitalmente se comporta en el mundo real. Cómo envejecen nuestras máquinas, nuestros productos, cómo se utilizan, cómo se pueden mantener de manera más eficiente. Todo esto me está generando muchísimos datos que además son muy valiosos. Y todas aquellas herramientas que me ayuden a procesar, a analizar y a visualizar todos estos datos forman lo que llamamos el gemelo digital de la operación. Aquí tenemos, por ejemplo, las típicas soluciones MES, ¿no? Los sistemas de gestión de la fabricación, que serían una especie de cerebro digital de la fábrica inteligente, ¿no? Nos permiten saber en todo momento, pues por ejemplo, cómo de bien está funcionando mi producción, ¿no? A través de una serie de indicadores. Nos permiten coordinar elementos principales de la planta, pues personal, máquinas, procesos, planificar la producción en base a factores internos, como es la disponibilidad de recursos, pero también a factores externos, como puede ser la demanda de un determinado producto. Y nos permiten tener una trazabilidad de qué se produce, cuándo, en qué cantidad y sobre todo con qué nivel de calidad. Y por otro lado vamos a tener aquellas soluciones que también nos facilitan entender por qué está funcionando bien o por qué están funcionando mal mis operaciones. Y aquí pues encontramos las típicas plataformas de inteligencia empresarial, ¿no? Con cuadros de mando y visualizadores que le dan un sentido a mis datos. Y sobre todo también encontramos herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial. Por ejemplo, soluciones del tipo mantenimiento predictivo, que nos van a permitir detectar anomalías y posibles fallos en equipos antes de que ocurran y que, bueno, que nos obliguen a parar toda la producción, pues yo me puedo adelantar a eso. Son herramientas que aprenden, ¿vale? Aprenden a detectar tendencias, por ejemplo, en variables del proceso, pues en vibraciones, temperaturas, fuerzas a las que están sometidas estos equipos. Aprenden del contexto operacional, porque un equipo no funciona igual cuando la planta está arrancando que cuando está en un proceso estacionario, que cuando a lo mejor tengo ritmos cambiantes de producción. Y aprenden también de casos pasados de mantenimiento, ¿no? Donde un ingeniero, pues de manera manual, ha registrado un fallo, ha registrado la solución y, bueno, pues esta herramienta lo recuerda y es capaz de sugerírmelo o devolvérmelo en futuras ocasiones. Y en esta línea de la inteligencia artificial y del gemelo digital de la operación, encontramos también la subrama que ha sido el verdadero detonante, ¿no? De todo este boom que estamos viviendo desde en los últimos años, ¿no? Hablamos de IA generativa y los llamados copilots. IA generativa que se llama así porque genera contenido nuevo a partir de unas instrucciones. Contenido que es típicamente, bueno, texto, ¿no? Si lo más habitual si usamos ChatGPT o Copilot, pero también imágenes, vídeos e incluso código de programación. Entonces, estos asistentes de IA generativa, estos copilotos, lo que han permitido es democratizar el uso de estas herramientas digitales. Porque ahora cualquier persona que no tenga conocimientos técnicos puede comunicarse con ellas a través del lenguaje natural. Le puede dar unas instrucciones y obtener pues un feedback, obtener una respuesta. Entonces en Siemens también estamos trabajando en esta línea en lo que llamamos Industrial Copilots, ¿no? Asistentes de IA generativa aplicados a soluciones industriales. Y son asistentes con varios casos de uso, pues por ejemplo, copilots que nos generen códigos de PLC. Esos programas que definen la automatización de mis fábricas, pues ahora le puedo dar una instrucción y automáticamente me genera el código. Y no solo me lo genera, sino que si yo le copio un código, que no tengo muy claro lo que hace, porque es de un proyecto antiguo o porque no está comentado, también es capaz de explicarme la función de dicho código. Podemos pedirle también que nos generen pantallas, esas interfaces hombre-máquina, ¿no? Que utilizan los operadores para regular la producción. Y podemos pedirle que nos describan qué problemas o anomalías estoy teniendo en mis activos o en mi producción, ¿no? Un copilot integrado en lo que serían las soluciones de mantenimiento predictivo. Entonces, bueno, pues se van a ir surgiendo, se van a ir desarrollando nuevos casos de uso, porque la IA generativa sin duda es una tecnología por la que todos los sectores están apostando muy fuerte y la industria no se va a quedar atrás. Y ya para terminar esta breve presentación que os quería traer, quería enseñaros también cuál es la visión de Siemens para el futuro, ¿no? Que va a ser lo que estáis viendo, esa integración de todas las herramientas y soluciones digitales que hemos visto
para crear un gemelo digital completo. Esto es lo que Siemens denomina el metaverso industrial, ¿no? Un entorno donde se representa mi producto, se representa mi producción de manera virtual, pero conectado en tiempo real con el mundo físico. Es decir, que yo tengo acceso a través de este gemelo digital integral a todos esos datos de producción, los indicadores de rendimiento, a esas herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada, en general a cualquier solución, ¿no? Así un poco más de naturaleza digital. Entonces, este metaverso industrial pues está definido también por ciertas características. Por ejemplo, ya estáis viendo que es un poquito más fotorrealista, ¿no? Gracias a colaboraciones con empresas como Nvidia, por ejemplo, que nos prestan su potencia gráfica para mejorar la fidelidad de estos gemelos digitales. Va a ser también un entorno más colaborativo, donde varias personas van a poder acceder al mismo tiempo a trabajar sobre estos activos virtuales, e incluso utilizar tecnologías como la realidad extendida, ¿no? Que hagan de la experiencia pues, que sea un poco más inmersiva. Y por último va a ser también una herramienta muy interactiva, es decir, todo lo que haya pasado en mi fábrica queda registrado en este metaverso industrial y yo voy a poder viajar hacia atrás en el tiempo en este entorno virtual para ver, por ejemplo, pues, por qué se me paró la producción hace 20 minutos. Y no solo eso, sino que gracias a los datos y a la capacidad predictiva de estas soluciones digitales, también voy a poder viajar hacia adelante, viajar hacia el futuro y, como decía, ¿no? Adelantarme a problemas o a situaciones anómalas en mi producción. Entonces, bueno, pues de nuevo, esto sería un poco la culminación de esa unión entre los mundos virtual y el mundo real que propone Siemens, que es esta réplica digital idéntica y conectada en tiempo real a mi entorno industrial físico. Y bueno, hasta aquí era un Muchísimo. poco, sí, lo que os Sí, no, traía. muchísimas gracias. Perdón que te interrumpí, Manuel. Pensé que justo habías terminado. Pero bueno, quería desde ya agradecerte. Creo que también la manera de visualizar, digamos, estos gemelos digitales en la presentación también nos permite tener una mayor claridad. A ver, yo quiero empezar preguntándote eh, algo que cuando miramos nuestro entorno, los países hispanohablantes, estamos hablando naturalmente, España, estamos hablando de América Latina, Ujú. cuando vemos los entornos industriales sabemos que en líneas generales hay muchas que son pequeñas fábricas, ¿no? O que a su vez son pequeñas fábricas que proveen a otras empresas más grandes. Mi primera pregunta es, todo estos entornos, ¿no? de una industria 4.0, de unos gemelos digitales, alguien puede pensar, ya, pero es que yo tengo una pequeña fábrica que produce, ¿va a ser accesible esto o realmente lo que estamos viendo todavía está muy enfocado? Claro, yo pienso en una gran empresa, en una automotriz que está produciendo Ujú. 24 horas, etcétera. Pero, ¿qué pasa con las pequeñas fábricas? Estas herramientas serán realmente de fácil acceso, de bajo coste para las pequeñas fábricas que hay? A ver, muy buena pregunta. Nosotros ponemos también mucho el foco en las pymes, ¿no? En la pequeña y mediana empresa. Y al final estas soluciones de gemelo digital, la inteligencia artificial sí que es verdad que es un poco más nueva, pero el gemelo digital como tal es una tecnología bastante madura, ¿vale? El tema de la simulación, la optimización en tiempo real, lleva ya bastante tiempo entre nosotros. Y ponemos mucho el foco también en hacer que las soluciones sean muy modulares y muy escalables, es decir, que yo solo compre o solo pague, por así decirlo, por lo que realmente me va a aportar valor. En el caso de una empresa más pequeña, una industria más pequeña, pues lo suyo sería empezar, ver ese camino hacia la digitalización, pues no empezar a montar la casa por el tejado, sino empezar de menos a más. Y ver realmente cuánto puedo invertir, en qué tipo de tecnología me va a aportar valor y, pues, lo típico, ¿no? Hacer algún proyecto piloto, alguna prueba de inversión en esa tecnología y ver realmente el retorno que me va a suponer. Y Mm. a partir de ahí ir avanzando hacia una transformación digital ya completa, ¿no? Manuel, cuando miramos esta realidad de la que estamos hablando, de esas pequeñas industrias o pequeñas fábricas que están diseminadas por todos los países hispanohablantes, eh, me gustaría plantearte un pequeño reto, ¿no? Aquí seguramente en este momento hay mucha gente conectada, muchos deben ser ingenieros que trabajan en empresas, pero también tenemos que ser realistas, que hay muchas empresas donde todavía sus propietarios, ¿sí?
o los principales accionistas, tienen una visión un poco de, oye, mi industria ha funcionado así los últimos 50 años, ¿qué me vienes a contar de cómo vamos a hacer los negocios? Entonces, el reto que te planteo un poco es, bueno, tú como un especialista, ¿no? Te tienes que reunir ante el dueño de una empresa que tiene una enorme oportunidad de hacer una transformación digital, de incorporar, digamos, nuevas tecnologías. ¿Cómo lo convences? O sea, ¿qué le dirías? Y esto también para orientar a muchos de los que están conectados en este momento de, ¿qué le digo a ese jefe que le tengo que demostrar que necesita esta herramienta que efectivamente le va a mejorar los resultados de la empresa? Nada, pues también muy buena pregunta y desde luego un reto, ¿no? El miedo al cambio o la resistencia interna que nos encontramos en cliente. Como dije antes, la industria es un sector muy conservador y como bien has dicho, ¿no? Si mi fábrica funciona, llevo haciendo esto 20 años, sé perfectamente cómo es mi proceso, no me hace falta un gemelo digital, una herramienta, una IA que me diga cómo lo tengo que hacer. Y yo ahí diría también un poco que el que no arriesga no gana. Es decir, si las empresas deciden subirse al carro de la digitalización cuando ya todo el mundo lo tiene, en ese momento ya te has quedado atrasado a nivel tecnológico, ¿no? Con respecto a lo que puede ser el mercado industrial. También comentar que estas herramientas ayudan mucho a esa transferencia del conocimiento, de la experiencia, de que un operador veterano, ¿no? Por ejemplo, que lleve trabajando con el mismo proceso 30 años, en el momento que esa persona abandone la empresa, todo ese conocimiento es posible que se pierda. Y entonces nuevos trabajadores, nuevas incorporaciones están pues más vulnerables, ¿no? Frente a lo que puede ser pues, algún problema en el proceso o situaciones, como decía antes, anómalas. Mm. Todo este tipo de herramientas digitales lo que nos permite al final es captar todo ese conocimiento, mantenerlo y que eso vaya fluyendo a lo largo de todo el ciclo de vida de la fábrica. Entonces, bueno, al final lo que comenta es una situación que nos encontramos cada día, pero de nuevo, no hay que empezar a construir la casa por el tejado. Se pueden hacer pequeños proyectos pilotos, proyectos que Mm. demuestren el valor de estas soluciones y a partir de ahí escalar. Manuel, te quiero hacer una última pregunta. Cuando uno observa el desarrollo tecnológico, obviamente ahora con esta irrupción casi violenta de la IA, que en muy pocos años es casi el monotema del que se habla en este momento, eh, pensemos un poquito en los profesionales, ¿no? En esos ingenieros por ahí que se han graduado hace 5, 6 o 10 años o 15 años que tienen ya cierta experiencia y que hoy obviamente están enfrentándose a este reto de también entender que todas las herramientas tecnológicas, desde Internet de las Cosas, desde los procesos de automatización, la implementación de los gemelos digitales, eh, ¿qué ¿cuáles crees que son hoy esas habilidades y conocimientos que debería o que debe tener un profesional de la ingeniería justamente para no perderse y no quedarse en el camino y poder adaptarse justamente para poder trabajar en este tipo de soluciones? Ujú. Pues a ver, la más importante y quizá os sorprenda es la de realmente tener un conocimiento sobre el proceso industrial, ¿no? Al final, la inteligencia artificial, por ejemplo, en una industria no nos podemos permitir un error, una alucinación como la puede tener el ChatGPT. En una industria no hay errores, porque un error puede suponer que se pare mi fábrica y por cada hora que está parada estoy perdiendo miles de euros. Entonces, primero, una persona que conozca perfectamente el entorno industrial, que sepa cómo funcionan las cosas, pero al mismo tiempo que tenga una mentalidad abierta, que se interese por estas tecnologías emergentes y que les dé una oportunidad de integrarlas en la parte más OT, en la parte más operativa de su fábrica, ¿no? Y que vea realmente cómo esta combinación del mundo industrial con el mundo que asociamos más a IT normalmente, con estas herramientas analíticas, pues realmente aportan muchísimo valor. En, por supuesto, una mentalidad de mejora pues continua, ¿no? Y de aprendizaje, porque la fábrica del futuro no es estanca, está constantemente evolucionando, constantemente evoluciona la IA, constantemente salen nuevas soluciones y bueno, pues por suerte o por desgracia nos tenemos que mantener al día con ellas. Mm. Y también te diría algo que no, que creo que tampoco se le da la importancia,
que necesita es todo el tema de la ciberseguridad. Estamos muy acostumbrados a hablar de ciberseguridad en entornos IT de nuevo, con los típicos ataques informáticos, pero como cada vez están más cerca esos mundos IT y el mundo OT, el mundo industrial, la ciberseguridad se está convirtiendo en un componente imprescindible, porque Claro. también puede tener consecuencias catastróficas en la planta. Manuel Serrano Rodríguez de Digital Enterprise Siemens, quiero agradecerte que nos hayas acompañado estos minutos en el Foro UNIR y que nos hayas presentado este escenario donde sobre todo destacaste esto de los gemelos, ¿no? Estos gemelos digitales que cumplen una función clave en el desarrollo de la industria. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Muy bien, nosotros seguimos en este foro UNIR, donde hablamos de la industria del futuro y donde, lo que vimos recién, ¿no? Un poco con Manuel, ¿no? ¿Cómo serán esas fábricas del futuro? Donde tenemos estos entornos donde estos gemelos digitales finalmente cumplen esa función para que luego en el entorno real podamos obtener y conseguir los resultados esperados a través justamente de haber probado, ensayado y experimentado con los gemelos digitales. Pero tenemos que seguir hablando porque cuando hablamos de la industria 4.0, hay una palabra que resulta muy interesante y es la palabra ecosistema, ¿no? El ecosistema 4.0 de la industria. Y para poder hablar unos minutos, tenemos a tres invitados que ya están conectados con nosotros y que les damos la bienvenida. Empiezo por saludar a Víctor Paluzzi Ávila, a quien recibimos de RMS, Fabricación Aditiva e Impresión 3D. Bienvenido, Víctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme a esta sesión y estaré encantado de compartir con vosotros mis experiencias. Muchísimas gracias. También quiero saludar ahora a Alberto Manzano Gutiérrez de Artsoft Company, especializada en realidad virtual y realidad aumentada. Alberto, un placer tenerte en nuestro foro. Encantado de estar aquí con vosotros. Y también está con nosotros Raúl López Blanco, que es miembro del grupo de investigación Visite desde el año 2019 e investigador colaborador de Air Institute. Y es docente de UNIR. Bienvenido, Raúl, a este foro. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, recién escuchábamos a Manuel, ¿no? Nos presentaba la experiencia desde una empresa tan relevante globalmente como es Siemens, cómo desarrollan los gemelos digitales. Pero llega el momento de hablar un poco de esto del ecosistema 4.0. Y a mí me gustaría empezar contigo, Víctor, porque tú estás también en un tema que llama mucho la atención, que incluso hasta hace algún tiempo tuvo, digamos, su auge y su boom, ¿no? Que era cuando se hablaba de la impresión 3D, que obviamente se ha seguido desarrollando y que definitivamente hoy ofrece grandes ventajas y grandes beneficios. Pero me da la sensación, y por eso quiero empezar contigo, que quizás con tanta noticia del mundo de inteligencia artificial, transformación digital, ha pasado un poquito, digamos, el tema mediático sobre la impresión 3D. Y me gustaría que nos cuentes un poco qué ha pasado en esa industria dentro del mundo de la impresión 3D y cómo se ha ido integrando y qué tipo de soluciones hoy estamos viendo que seguramente ya son mucho más avanzadas que eso que vimos hace unos 5 o 6 años, que fue cuando todos los noticieros de televisión mostraban las impresoras 3D. Bueno, una pregunta así interesante. Sí, es verdad que hubo lo que se llama un hype, un exceso de expectativas hace unos años. Las empresas de impresión 3D se valoraban con muchos dígitos. Hubo una evolución del mundo del prototipo hacia digamos, al mundo de la industria y ha habido muchísima confusión. Es difícil hablar de impresión 3D sin que
de que empiecen a hacer preguntas extrañas o confusas, ¿no? Cuando vas a una feria de impresión 3D, pues sales más confundido de lo que entraste. Y, bueno, digamos que reina un poco el desconcierto. Yo diría que para centrar lo que es la impresión 3D, yo diría que es una de las tecnologías que integran este ecosistema 4.0 y donde tendríamos que hacer hincapié es en qué modelo de negocio o qué valor crean y dónde debemos aplicarlas. Entonces, esto es, digamos, un tema que está totalmente abierto y que se está discutiendo actualmente. Pero si nos centramos exclusivamente en qué hago yo con una impresora 3D, ¿qué puedo hacer? Pues en función de la inversión que quiera realizar, pues podré tener impresoras domésticas, impresoras de oficina o impresoras que se llaman industriales, ¿no? Eh, Desde mi experiencia, pues he estado en el área industrial y actualmente las impresoras 3D de las cuales yo voy a hablar, o digamos donde estoy familiarizado, son aquellas que están produciendo cámaras de combustión en cohetes, están produciendo implantes médicos, están haciendo un cambio disruptivo en el modelo de negocio del sector dental, por ejemplo, y que también hacen piezas de avión, y todo ello pasando por los procesos de homologación y certificación en los cuales están los estándares industriales, aparte de las normas de cada sector. Y utilizan materiales totalmente homologables, materiales que permiten unas propiedades mecánicas y unos procesos que permiten unas tolerancias y unas características totalmente compatibles con el entorno industrial y en eso estamos. Esto es un poco mi resumen. También que me complementaras un poco, ¿qué ha pasado con el mercado laboral? Es decir, siempre que surge una nueva tecnología o una nueva herramienta o una nueva solución, uno de los primeros temas de conversación, obviamente, es, bueno, esto. Muchos dicen, no, esto destruye puestos de trabajo, pero también sabemos que esas nuevas tecnologías generan nuevos puestos de trabajo. ¿Qué ha pasado en todo este desarrollo de esa impresión 3D con las oportunidades de trabajo que ha generado el desarrollo de, digamos, de este tipo de productos y de soluciones? Bueno, pues han surgido toda una serie de profesionales relacionados con el mundo del diseño, con el mundo del hardware, eh, pues que se han introducido en el sector, pues aportando sus conocimientos relativos a lo necesario la impresión 3D, pero también diría que digamos que ha costado bastante encontrar este tipo de que pudiesen aportar un valor añadido, una diferenciación, dado que una impresora 3D en principio le facilitas una geometría 3D y fabrica esta pieza. Después viene una serie de problemáticas que son las de conocimiento de ingeniería de materiales. Por otro lado, la tecnología que yo represento, que es Powder Bed Fusion a través de un láser, hace falta conocimientos también de cómo actúa un láser, lo que es un escáner, cómo posicionar las piezas. Entonces, todo esto genera un tipo de necesidades dentro del mercado laboral, los conocimientos técnicos que no se ofrecen. Entonces, es una ardua labor la de conseguir este tipo de profesionales. Bueno, interesante el dato porque vamos a hablar precisamente de eso en unos minutos. Alberto Manzano Gutiérrez, estábamos hablando de la impresión 3D. Otro tema que también en su momento, muchos titulares, mucha información, era la realidad aumentada. Era, tú vas a ir por la calle con el teléfono móvil y vas a mostrar la cámara y te va a decir dónde estás y todo esto. También, ¿qué ha pasado y cómo está hoy ese entorno del mundo de la realidad virtual, la realidad aumentada, sobre todo en el sector industrial? Bueno, de estas tecnologías que, bueno, todas agrupadas las denominan realidad extendida, pues bueno, se ha fantaseado mucho sobre todo. Aplicado a industria, que es donde más podemos ver el retorno a la inversión, pues el principal uso que por lo menos le vemos es la parte formativa, el poder hacer
transformar las instrucciones técnicas de trabajo actuales, que a día de hoy pues hay muchas empresas que las siguen haciendo con PDFs o incluso a mano con vídeos, pues en simuladores interactivos que permitan una mayor comprensión de las tareas que luego van a tener que hacer los operarios en planta. Luego, otro de los usos más habituales de la realidad aumentada en este caso es más para el tema de mantenimiento, es decir, yo me formo en un entorno digitalizado, ¿cómo llevo ese entorno digitalizado a mis procesos diarios? ¿No? Pues a través de un móvil o de unas gafas, pues podemos digitalizar también esas tareas, superponer la información con realidad aumentada sobre los equipos reales y dándole instrucciones a los operarios sobre qué tienen que hacer, cuándo tienen que dar feedback, cuándo tienen que cambiar de paso, etcétera. Luego, otro de los usos que tenemos, que uno de los que habla también Manuel antes, es la monitorización. Al final, la realidad extendida actúa como una capa de visualización dentro de un gemelo digital, es digamos una de las partes visibles fuera de lo que es un HMI, y ahí podemos controlar nuestra planta sin necesidad de estar en nuestra planta. Podemos ver a qué temperatura pues, está un motor, cuánto estamos produciendo por minuto, etcétera. Luego, todos los usos también muy corrientes, que esté un poco más igual orientado a otro tipo de industrias también, es la parte del guiado, como si fuera una especie de Google Maps, digamos. Hay muchos sistemas de guiado en interiores que te permiten con instrucciones muy sencillas pues evacuar un edificio, una planta industrial y bueno, cumplir con todos los protocolos de seguridad. Te traslado la misma pregunta que recién le hice a Víctor, ¿no? ¿Qué está pasando en la creación de puestos de trabajo? Sobre todo porque tenemos a muchos ingenieros, ingenieras que nos están viendo y que definitivamente todas estas nuevas tecnologías, si bien han contribuido en muchos aspectos a lograr eficiencias, a reducir puestos de trabajo por ahí demasiado repetitivos, pero todas estas tecnologías también trajeron nuevas oportunidades laborales. ¿Qué balance haces tú de ese mercado y de esas posibilidades laborales que ha dado la industria? Pues es interesante porque en el entorno de la realidad extendida lo que hemos hecho ha sido crear puestos de trabajo. Hemos incorporado al perfil del desarrollador de videojuegos, aparte del ingeniero informático, porque está muy acostumbrado a trabajar con entornos en 3D, entonces para digitalizar pues grandes entornos industriales, sistemas de simulación y demás, pues tienen muy buen encaje. Y luego lo que pretende la realidad extendida es actuar como una herramienta para el operario, puede hacer al operario más productivo a través de la realidad aumentada y también dota a otros perfiles que ya existían de herramientas pues para mejorar su trabajo. Por ejemplo, hay un perfil en las grandes empresas que es el que hace la parte de documentación técnica, pues esa documentación técnica que antes se hace en papel y siguiendo una serie de estándares se puede trasladar a un entorno digitalizado donde cualquier operario tiene una mayor capacidad de acceso a formarse o a utilizar esas instrucciones de una manera sencilla, pues lo que estamos haciendo es facilitar que cualquier operario pueda entrar a realizar cualquier tipo de operación en planta. Entonces, bajo mi punto de vista, el balance pues está más o menos equilibrado. Sí que es verdad que el aumento de la eficiencia por trabajador reduce el número de trabajadores, pero el que la realidad extendida actúe como una herramienta que dote al trabajador pues de nuevas capacidades también ha generado nuevos puestos de trabajo. Bueno, ahora voy a hablar con Raúl López Blanco, es docente de UNIR, pero también, así como dijimos, hemos hablado en la primera, recién cuando hablábamos con Víctor, hablábamos de la impresión 3D, ahora estábamos hablando de la realidad aumentada y con Raúl le tengo que preguntar por otro tema que también ha generado muchos titulares en un momento, que es Internet de las cosas. Pero me gustaría empezar, Raúl, o sea, desde tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es ese papel real de Internet de las cosas no llevado a la experiencia del consumidor final, que es lo que la inmensa mayoría de la gente ha leído o ha visto publicado por ahí, sino sobre todo llevado a los sectores industriales, a estas fábricas inteligentes donde, como lo que hemos compartido y hemos hablado con nuestro primer invitado? Bueno, pues para mí el término de Internet de las cosas, la verdad, si le echamos un poco la vista atrás, lleva casi un cuarto de siglo entre nosotros, porque es un término que nace a finales de los 90, a principios de los 2000,
Y cuando le hablas a la persona de la calle del Internet de las cosas, le tienes que explicar un poco el concepto, ¿no? Luego cuando ya le dices, pues una nevera conectada, una lavadora inteligente, tal, ya más o menos lo aterrizan un poco. Pero no es realmente tan popular quizá como otros términos como lo que comentabais antes de la impresión 3D o de la realidad virtual. Es un poco más de nicho y yo creo que eso es porque tenemos tantas cosas todavía a las que poner el Internet y llevar el concepto a lo que es bueno, pues hechos, a cosas que funcionen, pues todavía está por ahí. Y si lo llevamos un poquito al tema de la fábrica, lo que estabais hablando al principio, pues de la industria 4.0, ya está por ahí el término de la industria 5.0 e incluso 6.0, ¿vale? Entonces yo digo siempre que nos hemos todavía quedado ahí en ese 4,5, ¿no? Pues estamos todavía decidiendo si queremos automatizar los procesos, si queremos llevarlos un poquito más a lo que es el human centric, un poquito más centrado en la producción personal ayudada por máquinas, luego también la irrupción de la IA como una tecnología transversal. Entonces tenemos un poco que recolocarnos un poco en esos conceptos y si pensamos un poquito en el papel ese que tiene el IoT dentro de las fábricas y demás, pues para mí sobre todo visibilidad en tiempo real, ¿vale? Porque es crucial, es la evolución de esos sistemas SCADA primitivos que empezaron con las primeras fábricas y luego el tema de automatización, escalabilidad y resiliencia sobre todo. Por otro lado también la integración con sistemas de gestión tipo RP, MRP, pero siempre están ahí y son parte de la industria, aunque ya os digo que todavía les falta una evolución, les falta una, un asentamiento como tal en lo que es la industria, en estas evoluciones industriales que llevamos viviendo desde casi 2 siglos ya. Claro. Raúl, y aquí te lo pregunto un poco también en tu rol de docente, ¿no? De profesor universitario. Cuando pensamos en cuáles son esas habilidades técnicas, cuál es ese perfil profesional necesario para poder justamente trabajar en este entorno. Bueno, pues hay muchos, ¿vale? Quizás la gente solo piense en como tal, que lo que comentabais antes de quién conoce ese proceso industrial y luego ya habrá expertos en tecnologías, ¿no? Pero por la parte que me toca, por un lado los informáticos, ¿vale? Porque sí que necesitamos, por un lado, personas que traten con esos datos que producen los dispositivos IoT. Hay que generar una serie de estrategias que nos permitan gestionar todos los datos que producen, almacenamiento, preprocesamiento, modelos, demás. Y luego otros perfiles ya mucho más diversos y mucho más asentados ya de antes, como pueden ser ingenieros electrónicos, en telecomunicaciones. Vale, yo al final, no en mi vida en UNIR, pero sí que en mi trabajo diario, trabajo con muchos de estos perfiles que conocen sobre todo cómo funcionan los sensores, eh, cómo se comunican, ¿vale? Y luego estamos nosotros que tratamos la parte de los datos. Pero también, sobre todo, especialistas en redes y en ciberseguridad, que cada vez más están de moda, ¿vale? Pero es que son necesarios porque cada vez hay más, bueno, ciberataques, posibilidades de que alguien entre en tu red y hay que protegerla. Bien. Me gustaría, Víctor, volviendo contigo, ¿puedes mencionarnos, por ejemplo, casos concretos? Hay un tema que es el de la fabricación aditiva, ¿no? ¿Nos puedes mencionar o contar un poco un caso concreto donde a través de la implementación de las tecnologías, de las herramientas, de la utilización obviamente de impresoras 3D y de otras herramientas que contribuyeron a la reducción, por ejemplo, ya sea en tiempos de producción o en costos? Sí, la verdad es que tuve el placer, el honor bueno, la satisfacción de comenzar conjuntamente una disrupción bastante potente que me ayudó mucho a entender cómo afecta las tecnologías de Industria 4.0 al diseño de nuevos modelos de negocio. Y se inició, pues, básicamente con una impresora 3D que quería
recibir geometrías 3D de un escáner donde se había escaneado una boca para reconstruir piezas dentales. Este inicio de una máquina que hacía piezas dentales se convirtió pues, en un negocio que ofrecía pues, en 24 horas lo que antes pues, se tardaban pues, 3-4 días. Y no solamente eso, sino que reducía los costes de una forma espectacular, que no diré porque sigue siendo algo un poco así pues confidencial, pero se redujeron los costes de una forma espectacular. Los tiempos de producción, pues estamos hablando de que con una sola máquina se podían hacer 500 piezas dentales en 24 horas. Y esto pues disrumpió totalmente el sector y es un ejemplo que se puede aplicar mucho. Lo que vemos en los modelos de negocio dentro del sector servicios relacionados con la transformación digital, donde hay una desmonetización, donde hay toda una serie de efectos de red, etcétera. Todo esto se pudo aplicar en lo que es la fábrica, donde se hacen las cosas, viendo el sector dental. Entonces pasamos de un inicio donde se estaba pensando en la pieza dental, una continuidad donde se empezó a pensar en cómo optimizar el proceso y pasamos ya a un modelo de negocio nuevo, donde lo que se pretendía era mejorarlo. Y este modelo de negocio nuevo que surgió, pues comportaba una estructura mínima de personal, unos costes muy bajos y en cambio todos los efectos de red de trabajar con Internet. De modo que obteníamos, digamos que esta empresa obtenía la capacidad de tener 1000 clientes diferentes de forma directa gracias a las redes contra su competidor que podía tener pues 5 grandes cuentas. Y esto, digamos, da una visión sobre lo que es la transformación digital en la industria manufacturera y la reducción de costes y tiempos de producción. Bueno, Alberto, Víctor nos habla claramente, ¿no?, de este impacto tan directo que se consigue, ¿no?, reduciendo, optimizando recursos, pudiendo producir mucho más y obviamente a costos más bajos. Bueno, cuando hablamos de esa realidad virtual, de esa realidad aumentada, extendida, claro, también quiero preguntarte, ¿cuán lejos está estas tecnologías de esas pequeñas empresas? Es un poco lo que hablábamos con Manuel al comienzo, cuando le preguntaba precisamente si todas estas tecnologías no son a veces percibidas por, sobre todo a veces, pequeñas fábricas o pequeños talleres que a lo mejor tienen un negocio rentable, pero que quizás ven esto demasiado lejos. ¿Hay algún caso que quizás nos puedas contar, a lo mejor de una pequeña empresa que haya implementado esta tecnología y haya contribuido a su mejora? Sí, bueno, ahí sí que coincido también mucho con Manuel en que el sector industrial pues a veces es muy reticente a los cambios y muchas veces hay empresas pequeñas que pretenden abordar de muchos aspectos de la realidad extendida cuando están trabajando con boli y papel, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer siempre es hacer lo que llamamos nosotros un plan de digitalización, ir paso a paso. Y sí que hemos conseguido en muchas empresas pequeñas, sobre todo trabajamos mucho con el sector naval, pues en fabricantes de piezas pues para fragatas o submarinos, pues que aprovechen los recursos 3D que generan con los diseños que realizan para poder hacer tanto formación para su cliente final. Al final no solo están generando ellos un nuevo modo de digitalización de manuales, sino que con la realidad virtual pues pueden formar directamente al cliente, con lo cual eso a ellos les aporta no solo una diferenciación, sino un valor añadido. Y luego que a ellos también a nivel visual, el tener formaciones en realidad virtual, en tener sus productos como un catálogo en realidad aumentada, también les sirve como más un poco la parte de marketing, de diferenciación, de darse más a conocer y de tener una serie de competencias que igual sus propios competidores que están un poco más atrasados en esa fase, pues no tienen. Entonces, digo, sobre todo esa es la principal ventaja que yo veo. Raúl, un poco cerrando esta mesa, que nos estamos ya quedando sin tiempo,
a partir incluso de tu tarea como docente con tus estudiantes, ¿cuáles son en general, quizás en ese mano a mano, en alguna conversación, en alguna clase, cuáles son los principales retos que tiene un profesional, ¿no?, que por ahí está haciendo ahora su máster, está trabajando en una empresa y por ahí expresa sus frustraciones? Quiero implementar esto, mi jefe no me deja. ¿Cuáles son para ti los principales retos que tiene hoy un profesional de la ingeniería que ya se forma, se entrena y que se encuentra con ese mundo real de un sector empresarial que mayoritariamente es pequeño? O sea, cuando hablamos de las grandes empresas es una cosa, pero cuando estamos hablando de ese entorno, de ese tejido empresarial industrial, muchos son pequeños y, como decíamos recién, con muchas resistencias y muy conservadores. Pues sí, justo eso que comentas. Cuando nos enfrentamos a intentar digitalizar algo en general, ya no solo una industria, siempre hay reticencias. Yo trabajo mucho con el sector primario, también algo de la propia industria, y todo el mundo es resistente a los cambios. Si su negocio le funciona, pues pretende no variar y seguir como está. Pero habitualmente son para mejor y intentamos que bueno, esos cambios, cuando una persona, sobre todo, como dices ahora en la docencia, los alumnos de máster, pues te preguntan, ¿no? ¿Cómo podría yo ya estoy trabajando, cómo podría llevar yo esto a mi empresa? ¿Cómo podría yo optimizar procesos, mejorar el producto final? Pues muchas veces cuando intentas, sobre todo, introducir el IoT en la industria, te vas a encontrar con herencia, como digo yo, te vas a encontrar con una herencia sobrevenida de tiempos anteriores, en el cual todos los dispositivos que antes llamábamos sistemas SCADA, antes de que se llamaran IoT, habitualmente eran protocolos propietarios, protocolos de fabricantes, bueno, como justo estabais hablando antes del tema de Siemens y demás, y de otras empresas que hacían este tipo de dispositivos, pero con su propio código, con su propio lenguaje, y eso te lo sigues encontrando habitualmente en industria. Cada vez más tenemos protocolos estandarizados, de OPC-UA, Modbus, MQTT, o sea, son protocolos estándar abiertos que se pueden utilizar en muchos dispositivos y cada vez hay menos esa heterogeneidad. Y luego también nos vamos a encontrar sobre todo con la gestión de la información, ¿vale? Porque pasar de 0 datos de una industria que no está digitalizada a un sensor, ya piensa que un sensor te está tomando datos cada 10 segundos, 15, un minuto, lo que sea, pero ya tienes que gestionar esa cantidad de información que te está produciendo, ¿no? Entonces la tienes que guardar, la tienes que cibersecurizar de alguna forma, y todo eso es un proceso. Y también la parte de arquitectura, la parte de crear una arquitectura de yo pongo un sensor aquí, pero cómo la información que crea va hacia una nube, va hacia un almacenamiento, luego cómo proceso esa información. Todo eso es lo que te vas a encontrar cuando llegas un poco a este mundo de la industria y cuando empiezas a digitalizar tu industria. Bueno, yo quiero agradecerles a los tres, a Víctor Palucía Ávila de RMS, a Alberto Manzano Gutiérrez de Airsoft Company y a Raúl López Blanco del grupo de investigación Visite e investigador colaborador de Air Institute, a los tres por estos minutos, por contarnos la experiencia desde el área donde ustedes están y justamente de 3 ámbitos fundamentales de esa industria 4.0 y de esas fábricas del futuro. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Muy bien. Y nosotros seguimos, porque estamos hablando de fábricas del futuro. Recién vimos incluso algún ejemplo muy concreto, ¿no? Cuando se hablaba de estas piezas dentales, esa capacidad de escalar la producción, de poder resolver y de finalmente llegar con una solución mucho más inmediata y rápida para, en este caso, personas que necesitan prótesis, etcétera. Todo lo que hoy puede hacerse a través del uso de tecnología, de herramientas tales como las impresoras 3D, de esa realidad extendida, como nos decía recién Alberto Manzano. Quiero saludar ahora, ya en esta última parte del foro UNIR sobre la industria del futuro, quiero darle la bienvenida a Luis Alfonso Menéndez. Él es el coordinador académico
del máster en Industria 4.0, que es de lo que estamos hablando hoy, y el máster universitario en Internet de las Cosas. Luis Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Foro UNIR. Hola, encantado de asistir, por supuesto. Muchas bueno, gracias. Y también vamos a saludar a Yared Arroyo Martín, que es egresado, es alumni del máster en Industria 4.0. Bienvenido, Yared, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme formar parte también de este evento. Bueno, a mí me gustaría empezar directamente contigo, Yared, a partir de tu propia experiencia. Tenemos conectados profesionales de distintos países de Latinoamérica que nos están viendo en este momento. Y claro, uno piensa en un momento, bueno, alguien que hizo, creo que tu carrera seguramente fue ingeniería, ¿no? Y has hecho una maestría, un máster en Industria 4.0. La pregunta es, bueno, en primer lugar, ¿por qué elegiste esta formación, esta maestría en Industria 4.0? Y siendo además una persona muy joven, ¿qué ves? O sea, ¿qué ves tú de cara a tu propio desarrollo profesional y personal para el futuro y por el cual te decantaste por este máster? Bueno, pues muchas gracias primero por lo de la juventud. Yo creo que todavía me queda bastante carrera por delante. Pero bueno, uno de los principales factores por los que me decanté por el máster fue realmente estudié ingeniería industrial y vi que en la ingeniería industrial, bueno, te enseñan, digamos, 3 líneas o 4 líneas muy básicas de ingeniería, es decir, mecánica, electrónica o eléctrica, termodinámica y automática. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que me encontré una vez entré en el mercado laboral. Es decir, vi que hoy en día tiene mucho más valor trabajar no solo con los procesos industriales, sino con los datos que esto genera. Y vi que en la carrera de ingeniería industrial no faltaba, digamos, esa base, ¿no? Entonces me decanté por comenzar el máster. La verdad es que fue una aventura, ¿no? Porque tuve que hacerlo al mismo tiempo que trabajaba. Pero también me permitió poner en práctica ciertos conocimientos que fui adquiriendo. Digamos que en el máster había mucho habilitador digital, ¿no? Y eso precisamente era con lo que había estado trabajando desde el principio de mi carrera profesional. Fue bastante práctico, la verdad. Ok. Luis Alfonso, bueno, recién justamente Yared nos habla de cómo tuvo que compaginar, ¿no?, su trabajo en su profesión con la realización de un máster y con algo que me parece fundamental que acaba de decir, cómo a través del máster podía, a medida que iba viendo los temas, estaban muy conectados con la aplicación práctica y la aplicación concreta. En el caso particular del máster en Industria 4.0, ¿nos puedes contar un poco cómo está estructurada esa titulación, esa formación, sobre todo para aquellas personas, y esto me parece importante decirlo, que les vamos a compartir, les estamos compartiendo en este momento un enlace donde pueden conocer las características, ¿no?, de las titulaciones y de las maestrías de UNIR como este máster universitario en Industria 4.0. Entonces, ahora sí, ¿cómo se estructura ese máster y sobre todo cómo perciben, ¿no?, los propios estudiantes que se forman esa implementación muy práctica que tiene la formación con el trabajo diario? Bien, es una buena pregunta. La estructura del máster que ofrecemos en la UNIR parte de un análisis de los principales retos tecnológicos que están afrontando hoy las empresas industriales. En base a ello se han organizado los contenidos en torno a varios bloques tecnológicos, como son el Internet de las Cosas, que ya habíamos hablado algo de él, el Big Data, también la automatización, la robótica
o la ciberseguridad industrial que también hemos comentado anteriormente en nuestros ponentes. Además de los fundamentos, pues se trabaja con ejemplos reales y aplicaciones concretas. Esto permite a los estudiantes comprender no solo el qué, sino también el cómo de estas tecnologías en la práctica industrial. Y sí, ciertamente, como decías, es complicado a veces por la situación laboral o incluso por la situación personal de cada estudiante compaginar ese esfuerzo de trabajar, de tener a la familia y de estudiar. Pero con ganas y bueno, con el apoyo que también damos en la UNIR, pues poco a poco eso se puede conseguir y es una satisfacción muy grande el ver que nuestros estudiantes y sobre todo para ellos conseguir realizar estos estudios en un tiempo además en bastante poco tiempo. Bueno, enseguida le voy a preguntar a Jared sobre el rol del tutor, que nos gusta en estos foros, nos gusta decir que es como el personal trainer, ¿no? Que te acompaña a lo largo de todo el proceso. Le voy a preguntar enseguida, pero me gustaría, Luis, tener un poco más de información. ¿Qué tipo de perfiles son los que llegan y buscan esta titulación, este tipo de máster como el de Internet 4.0? Bien, pues el perfil que estamos viendo de estudiante que tenemos suele ser el de un profesional técnico o de ingeniería que ya está en activo, que ya tiene un trabajo y que generalmente está buscando una especialización. También es cierto que tenemos algún estudiante recién egresado de los másteres generalistas de formación, pero esos suelen ser profesionales ya que están trabajando. Generalmente provienen de áreas como la informática o la gestión de operaciones y que en su perfil laboral pues desean reorientar su carrera hacia entornos industriales digitales. Y los sectores donde se suelen integrar pues suelen abarcar desde la automación o la energía hasta logística avanzada, pero también otro tipo de sectores como la alimentación o los clásicos servicios industriales. Jared, bueno, ahora sí quiero preguntarte sobre, recién lo decía Luis y además tú también lo experimentaste, la mayoría de los profesionales que deciden hacer un máster en general están trabajando, tienen su vida, muchos son profesionales ya con años de experiencia, quizás ya tienen familia, tienen hijos. Sin embargo, afrontan el reto de hacer un máster, que lo hacen 100% online, lo compatibilizan con el trabajo, pero me gustaría que nos cuentes cómo es tu experiencia de algo en lo que sí se diferencia UNIR de todas las universidades, y es ese tutor, ese mentor que te va acompañando a lo largo de todo el proceso. Bueno, pues tengo que decir que desde el día 1 ya tuvimos varias sesiones, tuve varias sesiones con la que fue tutora y tuvo un acompañamiento, me explicaron cómo funcionaba la plataforma virtual de formación y me explicaron prácticamente cómo se iba a desenvolver el curso, asignatura por asignatura. Y igualmente, ¿no? Cuando tuve que hacer el trabajo de fin de máster, pues me explicaron todos los procedimientos, me dieron muy buena formación, o sea, muy buena documentación, cosa que se agradece, porque así tenemos unas guías y unos patrones para trabajar, ir a tiro fijo, ¿no? No estar perdidos en cómo habría que hacer esto, ¿no? Al final... en eso, pues ahorré bastante tiempo, ¿no? Y pude aprovechar las tardes que tenía libres para enfocarme en terminarlo en el año y medio del máster. Bien. Jared, si me podrías definir un poco qué es para ti lo más valioso y lo que sientes que has conseguido con el máster. Pues... buena pregunta.
Yo diría que una visión bastante transversal de todas las tecnologías que están involucradas hoy día en los procesos productivos e industriales. Es decir, al final en el máster vimos desde cómo obtener información de procesos o cómo hacer un plan de digitalización para una empresa, hasta cómo transformar esos datos y explotar ese Big Data con técnicas incluso de Machine Learning para sacar conclusiones que son valiosas para ese negocio. Muchísimas gracias, Jared. Y Luis, me gustaría terminar, no sin antes decirle también a todos los que están conectados que en el enlace que les hemos compartido a través del chat pueden acceder y conocer la propuesta de másteres que están disponibles en la Facultad de Ingeniería de UNIR. Lo que también queremos decirles es que porque están inscritos en este evento y estás participando de este evento, dispones de un descuento exclusivo que te estamos otorgando. Si decides hacer algunas de estas maestrías, tú tienes que simplemente completar los datos. Esos datos te va a llamar un experto de UNIR, te va a dar toda la información sobre la titulación, sobre las características, pero hay un elemento fundamental en todo esto, y es que si decides alguna de estas titulaciones de UNIR, cuentas con un beneficio que es un descuento exclusivo. Ese descuento, ¿por qué no te digo cuánto es? Porque claro, depende de qué país estés. Si tú estás en este momento en Colombia por ahí hay un descuento de unas características y en España un descuento de otras características. Entonces, en función del país donde estés, tú te pones en contacto, dejas tus datos, te van a llamar, te van a dar toda la información y allí vas a acceder a esta posibilidad. Luis, un poco para terminar, algo que creo que es importante para cualquier profesional que decide hacer un máster, y es, oiga, yo quiero aprender, sí, pero también quiero ver cómo esto me permite mejorar mi networking, cómo esto me puede permitir a lo mejor ponerme en contacto con empresas. Entonces, ¿qué pasa en ese caso con la propuesta de los másteres de UNIR? El estudiante logra ese networking, consigue precisamente llegar a empresas de primer nivel de distintos lugares. Sí, nosotros la propuesta que tenemos está siempre basada en las necesidades reales que tiene la empresa, que tienen las empresas. Nosotros estamos constantemente actualizando la documentación que damos en el máster, y creemos que a través de la resolución de problemas reales con la metodología 4P, pueden llegar a adquirir unas habilidades y unos conocimientos que les van a resultar muy útiles en la vida profesional. Creemos también que la colaboración con las empresas líderes es fundamental. Por ello tenemos dos asignaturas muy prácticas. Una es la de proyectos profesionales, que llamamos retos, y se trata de unos retos que empresas reales han propuesto y nosotros se los transmitimos a nuestros estudiantes para que puedan elaborar una propuesta para solucionar estos retos. Y por otro lado, también tenemos, en los proyectos finales de máster, los trabajos finales de máster, tenemos la red Proyectum, que son acuerdos que tenemos con grandes empresas para que los estudiantes puedan colaborar con ellas y elaborar su trabajo fin de máster basado en estas propuestas que son bastante realistas de grandes empresas. Por lo tanto, nosotros creemos siempre que debe estar conectado las necesidades de la empresa con lo que nosotros estamos ofreciendo y formando a nuestros estudiantes para que puedan abordar estos retos que van a tener en su vida profesional.
Quiero agradecerte, Luis Alfonso Menéndez, coordinador académico del Máster en Industrias 4.0 y Máster Universitario en Internet de las Cosas, por estos minutos aquí en el Foro UNIR. Muchas gracias. Yared también, Yared Arroyo Martín, egresado del Máster en Industria 4.0. Gracias por habernos acompañado, por haber compartido también tu experiencia, tu testimonio de lo que fue esa formación 100% online en una titulación muy orientada precisamente a satisfacer y resolver las necesidades de las fábricas, ya no del futuro, las fábricas del presente. Gracias, Yared. Muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, nosotros llegamos así al final y queremos hacerte 2 pedidos nada más. El primero, cuando te desconectes te va a aparecer una encuesta. Si te pareció interesante, si te gustó el contenido de este evento, los invitados que hemos tenido, los testimonios que has escuchado, te agradecemos por favor que nos des una puntuación sobre lo que te ha parecido. Y lo segundo, queremos invitarte a que te quedes 1 minuto más, 2 minutos más, para que veas un momento muy interesante, algo como lo que ha vivido Yared y tantos alumnis que han pasado por UNIR, que es el momento de la graduación, esa celebración que se vive con una gran emoción. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar muy pronto en otro Foro UNIR. Hasta pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.